Empezamos, ¿eh? Si querés prender Facebook. Ok. Bueno, bienvenidos. Qué gusto verlos. Espérenme que pongo esto en galería, así los veo a todos. Eh, Veo algunos recientes participantes del último retiro. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, un gusto verlos a todos. Eh, Hoy la verdad tengo que decir, es, es un día, no es un día, es una época especial. ¿Qué tal se escucha? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Eh, en realidad es una... me olvidé mi cuaderno. Esperen un segundo, ahí vengo. Ok. Am, es una... Es una especie de... No sé si... No es que, que hoy es un día especial. A ver, veo que hay un montón de... Un segundo. Vamos a prender esto para tenerlo aquí al costado. Ok. Eh, Hace un par de días me di cuenta de algo. eh, y ese algo que me di cuenta parece ser una fórmula o un método muy efectivo para navegar la existencia. Eh, y no estoy seguro de saber cómo, cómo explicarlo o cómo compartirlo. Eh, pero lo importante es poder visualizarlo. Con lo cual, de lo que voy a hablar hoy, no es tan importante que le presten demasiada atención a los detalles de mis palabras y demás, eh, sino que traten de recibir esto hasta que lo vean. Yo después, en la próxima clase, dentro de un par de semanas, les voy a proveer algunos títulos de cosas que pueden buscar en internet que tal vez puedan ampliar el entendimiento de esto de lo que vamos a hablar hoy, pero eh, si es que les va a dar, si lo logran ver hoy, en estos días, en estas 2 semanas hasta la próxima clase, no indaguen más. No se confundan con datos y con detalles teóricos, sino tal vez, o sea, si no sienten que lo pudieron atrapar al sentido de lo que voy a decir, eh, entonces no está tan mal que busquen ahondar en el material, porque en realidad esto que voy a contar es algo, no les voy a decir de quién es, pero es algo que a mí me han estado enviando gente conocida, eh,
audios, videos, cosas relacionadas a esto que voy a hablar hoy, hace por lo menos 2 años. Hace que la primera vez que recuerdo, y no sé por qué, tenía como una, no sé si negación, pero no sé, no me ocurría eso de que, uy, llegó el mensaje, aprieto play para ver qué dice el video de YouTube, ¿no? Eh, pero tuve hace unos días, creo que el miércoles, hace menos de una semana, creo que el miércoles de la semana pasada, una sesión con una señora de Guadalajara que es como una especie de canalizadora y, y me dio como una instrucción, hablando con lo que ella llama mis ángeles, que es físico en mi propio cuerpo. O sea, curar algo y me dicen, no importa, eh, puede ser una lastimadura, puede ser una enfermedad que sepas crónica que tengas, dice, no sé qué, dice, pero tiene que ser algo por sencillo que sea, algo donde tú hagas la prueba y veas si tú puedes hacer que en tu propio campo, que es el que más dominas, que es tu propio cuerpo, puedes de un instante para el otro hacer que algo cambie, sin ningún proceso de por medio. Eh, y, y la verdad que el desafío era, no me dijo cómo hacerlo, no me dijo qué tenía que hacer, pero lo que me dijo, el entendimiento que tú tienes de la realidad, y no me lo decía esta mujer, ¿no? Supuestamente me lo estaban diciendo lo que ella llama mis ángeles, eh, me dijeron el entendimiento que tienes, el conocimiento que tienes, todo eso llegó a un techo. Y de la única forma que va a poder romperse ese techo y abrirse a más es si puedes verificar sobre tu propio cuerpo que puedes hacer que algo cambie, pero de un instante para el otro. O sea, nada de que medito en algo y, uy, sí, se me está yendo. Tienes que poder hacerlo así, de un instante para el otro. Eh, y me pareció súper interesante, o sea, estaba buenísimo el desafío, lo que sea, pero no, la verdad es que no tenía ni idea de qué hacer, cómo hacerlo, ni tampoco pensé que era algo que lo iba a hacer al día siguiente que me lo dijera, ¿no? Eh, pero por otro lado, entendía que si me habían dicho que sí se podía hacer, es porque estaba ¿sí? Ya estaba listo para poder hacerlo. Y cuento este preámbulo porque, porque seguramente muchos de ustedes también están listos para poder hacerlo. Y es importante que sepan que es posible y que, y que solo se trata de darse cuenta de qué está hecha la realidad. ¿Sí? Solo se trata de, de un, de un problema semántico que parece poca cosa. La gente constantemente cuando discuten o hablan de, cuando hablan de un determinado tema y no se entienden, y la gente dice, no, pero tú estás diciendo lo mismo, pero lo estás diciendo de otra forma, pero en realidad es lo mismo, y no, es una cuestión semántica. Bueno, pero resulta ser que en una realidad que fue hecha por logos creadores,
¿sí? Por palabras creadoras, utilizar las palabras incorrectas, o sea, la semántica, eh, tiene mucha consecuencia. Tiene mucha consecuencia. Hace un tiempo hablábamos de cómo hablan los pueblos, ¿no? De que, y esto lo hablábamos un día con John, eh, acerca de cómo, de, nada, de la lingüística, de según cómo uno pregunta, según cómo uno explica, y hablábamos como llegando a una conclusión que según cómo se expresa un pueblo, es la realidad que conforman y la realidad que crean a su alrededor. ¿Sí? Y es muy interesante, sobre todo si uno viaja mucho a través de países que hablan supuestamente la misma lengua, por ejemplo, el español, la diferencia de modismos, de cómo se dicen las cosas eh, en, eh, seguramente a un colombiano cuando llega a Argentina y va a una tienda, a una o a muchas, lo sacan corriendo de la mayoría de las tiendas, porque en Argentina vendemos las cosas que tenemos en las tiendas, y el colombiano llega y dice, ¿me regalas tal cosa? Y no, recién acabas de entrar, recién te conozco, ¿cómo te lo voy a regalar? ¿Sí? Me dedico a vender esta cosa, no a regalarla. Eh, y tal vez parece un ejemplo tonto, pero no quiere decir lo mismo que te regalen algo. ¿Sí? Eh, Insisto, creo que el acceso, o por lo menos el cómo yo me di cuenta de que sí es posible hacer que ciertas cosas cambien de manera inmediata, tiene que ver eh, tiene que ver con el nombre que le damos a las cosas cuando hablamos eh, cuando hablamos, perdón un segundo porque me acabo de dar cuenta que una de las cosas que iba a hacer para preparar esta clase era buscar una palabra en el diccionario. eh, para no, uy, no tengo gas. Un segundo, ¿eh? Ok, bueno. Eh, sí, me parecía que el resultado iba a ser ese. Eh, entonces, se los podría decir ya inmediatamente, pero creo que hace falta construir un pequeño background. Eh, a ver, ¿por dónde se empieza? Eh, bueno, más allá de empezar con la explicación, también contarles que eso fue, creo que sí, fue el día miércoles. eh, el viernes tuve esa pequeña comprobación física, y el domingo y el lunes tuvimos un retiro en Buenos Aires. De hecho, estoy viendo algunas caras de gente que estuvo en el retiro. Y, y pasaron en particular dos cosas que terminaron
de comprobar el, el día, el día domingo, no, el día lunes por la mañana, siempre doy como una charla previa a que empiece el retiro, eh, y, y está invadido por una emoción y por una bajada de información, unos pensamientos que tenían que ver que tenían que ver con algo que estaba por ocurrir en el retiro. Por suerte era un retiro muy pequeño porque lo habíamos constituido solo porque en noviembre tuvimos un retiro de esos con mucha gente, y uno de los días del retiro llovió y tuvimos que cancelar a todo ese grupo de personas, y esa gente las reubicamos en otros, y abrimos este retiro que fue un domingo y un lunes, que fue las únicas fechas que conseguimos, el lugar donde alquilamos siempre para hacer los retiros. Y adicionalmente a que era un grupo pequeño, no sé si saben, pero bueno, en Argentina hay como una ola de COVID, y casi la mitad de la gente que estaba anotada para el retiro de este fin de semana, de esos 2 días, cancelaron. Con lo cual estuvo muy bueno para lo que finalmente ocurrió, que fuera un grupo de personas, que fuera un grupo pequeño, y había casi la mitad de la gente que estaba ahí no eran gente que había ido a participar de la ceremonia, sino que era gente que estaban de observadores, y eran todas personas que ya habían hecho retiros con nosotros. Con lo cual había una serie de personas ya muy conectadas a las cuales les pude dar instrucciones de qué había que hacer y porque sabía que una de las cosas que está empezando a suceder en algunos de los retiros últimamente, es que ocurre que para algunas personas que están presentes, una persona por grupo o a veces una persona por retiro, pero ocurre que se produce una especie de iniciación chamánica, un, un cambio, eh, evidentemente hay un cambio en la gente que estos retiros están atrayendo, y hay una potenciación de lo que ocurre en el retiro mismo, eh, que el universo lo ve propicio para la iniciación, para el momento iniciático de algunas personas que participan en el retiro. En su momento, hace muchos años, cuando muy al principio de estos retiros, me ocurrió con John de darme cuenta en su ceremonia que estaba, que estaba con un par, ¿no? Con alguien que tenía exactamente la misma frecuencia de vibración, y que era absurdo que ¿cómo decirlo? ¿Quién estaba sirviendo a quién? ¿No? Pero en su momento pensé que era algo, bueno, particular de la persona, ¿no? Y que no era algo que podía empezar a pasar medio como sistemáticamente. Pero últimamente comenzó a suceder eso, que casi en cada retiro
aparece al menos una persona, y muchas veces son personas que ya conocemos y de hecho gente que está repitiendo un retiro, pero que en esa oportunidad va a ocurrir algo especial, algo particular, ¿no? Eh, y en el caso de este último retiro que tuvimos, eh, ocurrió algo muy particular con dos personas. No voy a entrar en los detalles, y cuando hablo de una iniciación chamánica, eh, no siempre quiere decir que esa persona iniciada eh, esté eh, su propósito sea ser lo que la gente llama un chamán, ¿sí? Porque la gente tiene como la idea de que el chamán es una especie de hombre medicina o mujer medicina que, que, que cura, o que como, ¿sí? Como los taitas o los abuelos a los que uno va cuando tiene un problema. Eh, Porque también entendí mucho mejor qué es un chamán, ¿sí? ¿Qué es? Eh, ¿En dónde está? El mundo está lleno de gente que hace retiros, que sirve medicinas sagradas, que hace limpias, o te hace una ceremonia de tabaco, o de cacao. El mundo está lleno de gente que sabe hacer rituales chamánicos, pero casi ninguno de ellos son chamanes. ¿Sí? Es gente que ha estudiado, yo he conocido gente que, que el nivel de conocimiento que tiene del expertise de un hombre medicina, y de saber qué yuyos darte y qué curas ofrecer, o sea, son expertos, pero eso no quiere decir que la persona sea un chamán, ¿sí? Incluso cuando muchos de ellos se autodenominan chamanes. Eh, y para resumir lo que es hoy mi opinión de lo que es un chamán es una persona que sabe pararse en un lugar de la realidad ok, sí, está bien utilizada la palabra realidad. En un lugar de la realidad desde donde todo puede cambiar en un instante. Eh, por ejemplo, yo tengo una persona muy amiga mía, a los 25 años, 26 años, le descubrieron que tenía un cáncer muy severo de tiroides. Eh, lo operaron 2 veces, es una persona que tiene acceso a los mejores hospitales, es gente que tiene dinero, y que su familia, por supuesto, gastó eh, todo lo que fuera necesario para que lo atendieran los mejores cirujanos del mundo, los mejores institutos. Eh, Cuando se enteraron que tenía cáncer, alquilaron un departamento cerca de tal y tal hospital en Estados Unidos, o sea, lo trataron los médicos más afamados del mundo, y una vez, o sea, supuestamente entraba en remisión y se curaba y lo que sea, y a los 6, 7 meses otra vez volvía el cáncer, y otra vez los procedimientos, lo operaron 2 veces. La tercera vez que lo estaban por operar, él estaba justo en Argentina, había venido por no sé qué cosa, y
y ya sabían, hay unas marcaciones que tienen que hacer, un estudio previo que se hace, ¿sí? Porque tenía tumores localizados en 7 lugares distintos del cuerpo. Les hago la historia corta. 3 días antes de que tenía que ir a hacer esa marcación, ir a un hospital acá en Argentina, al cual fue con los estudios los últimos estudios que le habían hecho en Estados Unidos, y una semana después tenía que viajar a Estados Unidos para que lo operaran, y por eso el médico en Estados Unidos había pedido que le hagan este estudio con estas marcaciones en Argentina, para que no se perdiera tiempo. 3 días antes de que fuera a hacerse ese estudio, había llegado a la Argentina un señor que eh, es, es bastante conocido en algunos ámbitos como un cabalista práctico, el Atmor de Malta. Y, y una persona que conocía al Atmor y conocía a esta otra persona le dijo, ¿por qué no lo vas a ver? Este señor es, es mágico como cura, las cosas que hace, esto, lo otro. Bueno, este amigo mío lo fue a ver, eh, y este señor, haciendo quién sabe qué cosa, eh, después de estar con él y decirle ciertas cosas, pero no, sin hacer nada físico sobre su cuerpo, le dijo, vas a estar bien, no te preocupes que vas a estar bien. Bueno, este amigo mío fue 3 días después al hospital, al Fleming, que es un hospital en Argentina que es de los de más alta categoría en equipamiento, en personal. Fue a hacerse esas marcaciones y al día siguiente lo llaman del hospital y le dicen, necesitamos que vuelvas. Este chico me cuenta, me dice, cuando una persona tiene lo que él tenía y te dicen que tenés que volver al hospital, pensás que empezás a pensar en hacer la valijita y todo, porque quiere decir que te quieren internar y te quieren operar ahí mismo. Le dice, ¿para qué? ¿Para qué hace falta que vuelvas? Necesitamos hacerte de vuelta el estudio. Bueno, algo salió mal, no sé qué, bueno, le hicieron otra vez el estudio, todo, y él ve que los médicos entran, salen, agarran la carpeta, buscan la carpeta anterior, le vienen y le preguntan, le dicen, esta carpeta que nos trajiste de Estados Unidos, ¿este es el último estudio que te hicieron? Dice, sí, ese es el último estudio que me hicieron. Le dice, bueno, vamos a llamar al médico que te hizo el estudio porque necesitamos hablar con él. Y él estaba pensando en que cuánto pude haber empeorado que está pasando lo que está pasando, ¿no? Bueno, les hago la historia corta. El problema era que los 7 tumores que le tenían que operar no aparecían, ¿sí? No estaban. Eh, Esta persona nunca la operaron después de ese estudio. Nadie entiende exactamente qué pasó, pero los hechos son que él tiene un estudio que le habían hecho en Estados Unidos 15 días antes y otro que le hicieron en Argentina 2 veces, donde en uno tenía 7 tumores que iban a tener que operar y en el otro no tenía nada. Y hasta el día de hoy nunca más lo tuvieron que operar, nunca más tuvo nada, se curó. Eso es un chamán. Eso es un chamán. La gente le dice que es un cabalista, porque como el tipo estudió judío, es un rabino ortodoxo y hace cabalá práctica, eh, la gente le llama cabalista, ¿no? Pero eso, que es el Admor, eso es un chamán. Es alguien que puede pararse en un lugar de la realidad en donde todo es transmutable y todo se puede cambiar en un instante. Bueno, de eso se trata esta clase.
de ver cómo hacemos para darnos cuenta que eso es algo que todos lo podemos hacer. Yo no sé si es tan valioso el que yo les cuente todo el proceso de cómo, de qué fue lo que, de qué fue lo que me pasó a mí y demás. Tal vez hacia el final de la clase lo cuente, pero creo que es más importante tratar de dar un marco eh, plantear suficientes dudas como para crear una carencia o un deseo de conectar con eso lo suficientemente grande como para que simplemente lo puedan ver y no que sea algo solo intelectual. Una de las cosas que pensaba hoy, pensando, porque hace desde el lunes, desde el retiro que estoy pensando cómo lo voy a decir en esta clase, es una cosa que va a parecer tonta, ¿no? Pero nosotros somos seres tridimensionales viviendo en una realidad tridimensional. Y dentro de esta realidad tridimensional hay, por supuesto, espacios no son tridimensionales. Que yo, bueno, para, a ver cómo lo digo. Vamos a suponer que esta carpeta, esta hoja de papel en la que yo estoy escribiendo, tiene conciencia y tiene capacidad de sentir. Yo personalmente creo que sí la tiene sin que hagamos de ello una suposición, pero más allá de eso, vamos a usar lo que conocemos y lo que sabemos según la física, y vamos a suponer que la hoja no tiene, o sea, que la hoja es lo que sabemos, pero entreténganme pensando en que la hoja sí tiene percepción y conciencia. Si yo agarro mi mano y la apoyo sobre la hoja como sujeto sintiente, no sé si existe esa palabra, como sujeto siente, eh, siente que, esperen un segundo que se me desconfiguró algo acá. Ok, la hoja siente cinco círculos, ¿sí? Pero si la hoja fuera un ser tridimensional o tuviera una percepción tridimensional, podría darse cuenta que los 5 círculos que percibe están unidos a una mano. No son 5 círculos independientes. Bueno, pero el hecho de que sea o que perciba la realidad en 2 dimensiones en lugar de 3 dimensiones, solo le da la posibilidad de sentir la punta de mis dedos. Y para la hoja, toda la percepción del universo, de lo que existe, son 4 círculos, o una bolita que se mueve sobre ella, que deja marcas, ¿sí? Cuando escribe. Cuento esto porque parece, o sea, lo explico así solo para demostrar que, que según en qué grado de dimensionalidad somos capaces de sentir, es la información que recibimos de la existencia de las cosas. Por ejemplo, nosotros como seres tridimensionales podemos percibir que está el lugar en donde apoyan los dedos, pero vemos los dedos, vemos la mano completa. Y lo más importante es que vemos objetos en el espacio.
y definimos la realidad, según cómo la percibimos, cómo la vemos, como un vacío que está lleno de objetos. ¿Sí? Por ejemplo, enfrente mío está el vacío del espacio y hay una computadora, una lámpara de iluminación, un placard, unos edificios, una plaza que veo enfrente. No alcanzo a ver, pero sé que hay todo un planeta y sé que en algún lugar estará el Sol y la Luna. Pero cuando veo y veo todos estos objetos conviviendo dentro del vacío del espacio. Cuando veo al cielo, a veces veo nubes o pájaros, pero están todos, yo les llamo el cielo, pero no hay tal cosa como el cielo, ¿sí? Hay solo espacio. Y una cosa muy particular del espacio es que el espacio es único. Está todo unido. No hay un lugar en donde el espacio se divide de otros espacios. El espacio es algo absolutamente continuo. ¿Sí? Sé que estoy diciendo cosas que son obvias, ¿no? Pero el espacio en donde está mi mano es el mismo espacio que la hoja pudiera percibir, sin embargo la hoja no percibe mi mano, percibe solo porque tiene una percepción en dos dimensiones, solo percibe los circulitos de donde mi dedo toca. Nosotros nos creemos muy especiales porque percibimos tridimensionalmente los objetos que están en el espacio. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos percibir la realidad en 4 dimensiones, no en 3 dimensiones? La cuarta dimensión siendo el tiempo, porque entendemos que el espacio es un espacio continuo tiempo. Hay espacio-tiempo y tiempo-espacio. No pueden existir uno sin el otro. ¿Sí? Hay una diferencia en la relación de cómo uno lo ve, pero son coexistentes. Pero nosotros no percibimos el tiempo. Pensamos, y ojo, nuestra percepción del tiempo es tridimensional. No es lo mismo percibir al tiempo como una de las dimensiones en una percepción, como se diría, tetradimensional, ¿sí? De 4 dimensiones. ¿Cómo sería ver objetos en 4 dimensiones, con el tiempo siendo una de esas dimensiones? Veríamos una mesa y veríamos la historia de la mesa también. O sea, al ver la mesa, no una imaginación propia, sino que veríamos la mesa y veríamos la madera siendo cortada, ensamblada. O sea, no estoy hablando de una construcción mía de cómo pienso que la mesa fue hecha. Si el tiempo fuera una dimensión que nosotros pudiéramos percibir, adicional a las espaciales, las del espacio, cuando veríamos una persona, veríamos toda su historia, junto con, imagínense lo increíble que podría ser conocer a alguien y al verlo, ver todo su tiempo. Aunque más no sea, no hablo de dimensiones aún más profundas como poder saber qué sentimientos tuvo esa persona durante toda su vida, pero hablo de algo tan simple como poder ver cómo era cuando fue niño, cómo era cuando tenía 10, 15 años, 20 años, 30, 50, lo que sea. ¿Sí? Esa información está presente en el objeto.
Es solo que nosotros no la vemos. Pero si a mí me preguntan, sí, si a mí me preguntan, eh, ¿cómo es tu hija que hoy tiene 26 años a los 5 años? Yo sé cuál es la respuesta, pero yo la sé por una memoria. Pero esta información está contenida en el objeto, ¿sí? El tema es el algoritmo que nuestra mente procesa que nosotros llamamos ver, ¿sí? Porque de hecho, vieron, no sé si escucharon alguna vez que cuentan que cuando los conquistadores, que hay relatos de que cuando llegaban los conquistadores a América, los nativos los veían salir del mar. Dicen de que los veían salir del mar porque no tenían conocimiento del tipo de embarcación en la que ellos venían, y como no las conocían, no las podían ver. ¿Sí? El espacio vacío que nosotros no vemos entre los objetos no está vacío, ¿sí? Está lleno de microondas. Piensen en lo siguiente. Eh, no sé si es un buen ejemplo. Eh, mm, no sé cómo explicar esto, pero me viene a la mente, nosotros vivimos en el aire, ¿sí? Y el aire nos parece que es vacío. ¿Cómo creen que se siente un pez que vive en el agua? Nosotros al agua le llamamos, lo percibimos como un objeto que, eh, como un objeto que ocupa parte del espacio vacío. Pero en realidad hay un algoritmo químico llamado, que se describe H2O, ¿sí? Dos moléculas, si uno agarra dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, no son agua, son aire, son igual que el aire que nosotros percibimos como vacío. Pero si uno las junta y las replica millones de veces, producen agua. Bueno, nosotros en nuestro aire vemos partículas de tierra y esto y lo otro porque son de una composición distinta al aire que nosotros percibimos como vacío. Pero yo pienso que un pez al agua cristalina también la percibe como, no la percibe al agua como un objeto, lo percibe como un vacío, y se da cuenta cuando el agua está sucia, porque es como cuando nosotros pasamos por una polvadera de tierra, cuando vamos en un camino de tierra y el auto de adelante nos va tirando tierra. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Es muy subjetivo la percepción que tenemos de la realidad, pero lo cierto es que lo que nosotros llamamos espacio vacío está lleno de cosas que antes no veíamos, pero que con tecnología aprendimos a ver. ¿Sí? Microondas, bueno, muchas de esas cosas las hemos construido nosotros y las hemos eh, integrado a la realidad. Pero neutrinos, hay cosas que nosotros no vemos. Piensen sobre todo eh, el rango audible o el rango visible. Es tan pequeño cuando uno ve el espectro de toda la posibilidad
frecuencias que existen en el universo, y si se fijan cuál es el rango que nosotros podemos ver con los ojos que tenemos, es tan pequeño el rango, solo vemos entre, no me acuerdo ahora la frecuencia que es el violeta físico, el color violeta y el color rojo, que es el espectro de luz que nosotros alcanzamos a ver, son solo pequeñas variaciones de frecuencia de la luz. Y para que nosotros veamos algo en el espacio y le demos entidad y reconozcamos que ese objeto existe, tiene que estar dentro del rango de frecuencia visible del ser humano, o si no, para nosotros no existe. No existe. Si el pedazo de vidrio no tiene un reflejo y no tiene un marco que lo puedas ver, si fabricaran un vidrio lo suficientemente grande y estuviera ese vidrio a 100 metros de distancia, no lo ves. Pero el vidrio está ahí. Pero en tu experiencia ese vidrio no existe. Ahora, ¿por qué existe? Porque hay gente que sabe que lo pusieron ahí. En el momento que un humano intervino y cristalizó esa representación visible, entonces comienza a ser parte de la existencia. Pero tenemos que admitir que el rango que vemos, el rango que escuchamos, la forma en cómo percibimos la realidad es muy, muy pequeña respecto a lo que pudiera llamarse existencia. ¿Sí? Si esa existencia no es perceptible para nosotros, es como que no existe. ¿Sí? Para nosotros, individualmente, es como que no existiera. Déjenme que voy a leer una cosa que escribí acerca de esto, porque antes de decirlo quiero saber si concuerda con lo que estoy pensando ahora. Ok. Escuchen esta frase. La materia es la forma de organización del espacio que el cerebro puede decodificar mediante un algoritmo neuronal. Si el algoritmo neuronal no está en tu mente, para que la realidad requiere de que tu mente la haga visible, tu mente, tu cerebro puntualmente. Tenemos ojos, que tenemos unos tubos y un lente para que la información entre, pero si tu cerebro no está ahí para procesarla, si una persona nació ciega, no importa cuánta física estudie y cuánto le expliques que el color violeta es una frecuencia así, que se diferencia del azul por esta amplitud por esta fase y esta amplitud de frecuencia, esta amplitud de banda, no importa cómo se lo expliques, el tipo nunca va a saber cómo es el color violeta. ¿Sí? No hay manera intelectual de que un ciego, que toda la vida fue ciego, pueda algún día llegar a entender cómo es el color violeta. ¿Sí? Se necesita de... Supongamos que es el cerebro humano el que lo hace. ¿Sí? Se necesita del cerebro para que esto ocurra, para que puedas percibir la existencia. El ciego no es que no percibe la existencia, pero percibe la existencia de lo que puede oír y lo que puede tocar, pero no de lo que puede ver. Y uno pudiera decir que la diferencia que hay entre lo que nosotros llamamos espacio vacío y materia es simplemente el producto de tu actividad neuronal. Es lo que tu cerebro... O sea, porque si yo no lo veo al vidrio y veo espacio, o sea, veo espacio vacío, pero el vidrio está.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, es si mi cerebro lo percibe y me envía la señal, ¿a dónde? ¿Quién es el que recibe la señal? ¿Cuál es la diferencia que hay entre mi cerebro y yo? ¿No somos el mismo? ¿Quién es el que piensa en mi mente? Cuando yo la escucho a mi mente pensar, ¿quién es el que está pensando? Eh, perdón, ¿eh? Bueno, yo se los voy a decir así crudamente y después vemos si siquiera es posible explicarlo. Eh, o- agrego algo más del research que estuve haciendo hoy. ¿Cuál es la diferencia entre mi cerebro y mi mente? ¿Sí? Tener en mente tal cosa, se le dice a la gente. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre mi cerebro? Yo no estoy hablando del cerebro, o sea, sí, lo sé, el cerebro es un aparato biológico eh, que es parecido a un brazo, pero se parece más a físicamente se parece a un brazo, pero funcionalmente se parece más a una computadora. ¿Sí? Esa es, digamos, más o menos una buena descripción de qué es el cerebro. Es un pedazo de carne, eh, pero en lugar de ser como un músculo que agarra cosas y esto y lo otro, procesa información como una computadora. ¿Qué es la mente? Si uno busca, y esta es la palabra que iba a buscar, si uno busca en internet o en un diccionario, esto es un diccionario, en este caso, la RAE dice lo siguiente: la mente es el conjunto de capacidades cognitivas, ejemplo, mentales, que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? O sea, ¿cómo tirás? O sea, porque nosotros aceptamos todo lo que nos dijeron, porque cuando llegamos ya estaba hecho, ¿sí? Ya era así. Y cuando éramos niños y preguntábamos, para, no me hace sentido, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si tenías suerte te decían que no jodas, si tenés más de 50 años probablemente incluso te pegaban, ¿sí? Porque eras un chico molesto. Eh, Vuelvo. La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos tales como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, etc. Eh, Algunas de las cuales son características del humano y otras compartidas con otras formas de vida. Este es un conjunto de procesos, debe ser diferenciado del estado mental, tal como el deseo, la sensación de dolor o las creencias, que son instancias, tipos o ejemplos de dichos procesos. Um, yo antes, no es que, o sea, no había buscado el significado literal de la palabra mente, pero lo que sí había hecho durante varias horas hoy, sin mucho éxito, es tratar de encontrar la etimología de la palabra mente. ¿Sí? Cuando uno busca la etimología de la palabra mente, parece que es una palabra raíz, es decir, que alguien la inventó y que la palabra mem o mentis es una raíz para un montón de otras palabras. ¿Sí? Pero no es una palabra que puedas decir, o sea, lo que te dice el diccionario etimológico es, proviene del griego y después en el alemán,
anglo-germánico, la palabra mind también proviene de men, que en latín quiere decir mente, o del griego mentis. En Argentina, cuando uno habla por la forma en cómo hablamos, si sos de Cali, en Colombia también, o si sos de Guatemala, algunos lugares, mentís, mentís, quiere decir, me estás mintiendo. Vos mentís. ¿Sí? Bueno, la palabra mentir, cuando uno busca la etimología de la palabra mentir, te dice deformación de la mente. ¿Sí? La mente es la mentira, y peor aún, la palabra mentor viene de mentir. Un mentor, que todos nosotros hemos querido tener mentores en la vida, que son los que te enseñan a fabricar la mentira. ¿Cuál es la mentira? El personaje. ¿Sí? El personaje que nosotros llamamos la mente, porque el conjunto de capacidades cognitivas que engloban los procesos como la percepción. Todas las personas tienen la misma percepción de una misma cosa, de un evento, de un objeto. Las personas no tienen la misma percepción de un objeto. Yo veo gente en la calle que digo, ¿en qué momento se le ocurrió comprar esa ropa y después ponérsela? Porque vos podés haber estado borracho el día que la compraste o lo que sea, pero después se la ponen y se ven en el espejo y se ven lindos. Y uno dice, no, pará, eso es un crimen, es una vestimenta. En realidad a mí no me pasa tanto, pero sé que hay gente que no puede soportar ver a otra gente, entre comillas, mal vestida. ¿Mm? Pero si es un objeto, bien, es una camisa que tiene palmeras y flores y serpientes, yo tampoco sé quiénes son los que les ocurren hacer las telas para empezar, pero bueno, más allá de eso. La percepción no es algo común para todos los seres humanos. Entonces, ¿cómo lo podés usar como una descripción de lo que es la mente cuando no es algo que es fijo? Percepción, pensamiento, todos pensamos cosas distintas. Ni hablar cuando hablas conciencia, memoria, imaginación. Eso es la mente. Y la gente se busca mentores, gente que le enseñe. ¿Y qué te va a tratar de transmitir tu mentor? ¿Va a tratar de extraer algo desconocido tuyo para que le aportes al mundo ese nuevo matiz de la mente o de tu personaje o lo que sea, y seas algo grandioso, nuevo en el mundo? No, el mentor te quiere meter su ego, quiere transmitirse a él mismo a través de un tercero, porque él cree que es re inteligente porque alguien lo eligió como mentor. Entonces quiere que se parezcan, todo el mundo material es egoico, ¿no? Las plantas, los animales, todo quieren propagar su genética, su especie, su pensamiento, su mente, su mentira. ¿Mm? Eh, yo estoy absolutamente convencido. Y ojo que esto es algo que yo lo había escuchado muchas veces. Como les digo, hace 2 años que me están mandando videitos y cosas y esto, y no lo podía entender porque no lo podía ver, porque es algo que no se tiene que entender con la mente. La mente es el problema. ¿Mm? Esto es algo que hay que sentirlo. Y lo que hay que sentir es esto, y es así de simple. Lo que nosotros llamamos realidad, lo que nosotros llamamos eh, objetos, espacio,
cuerpo, lo que nosotros llamamos existir, o más que lo que llamamos existir, en donde nosotros existimos, es en la conciencia. Esto que llamamos teléfono no es materia, esto es conciencia. La conciencia es el punto final de la existencia y es esto, sólido, como una roca, porque tiene perfiles de titanio y porque tiene un vidrio de no sé qué carajo para que no se rompa, ¿sí? Tu reloj que tiene un vidrio de zafiro indestructible, es 99,9,9% espacio vacío. ¿Sí? Entonces, ¿existe la materia? El problema es semántico. Nosotros le llamamos materia a la conciencia y estamos tratando de encontrar a la conciencia y no nos damos cuenta que vivimos en la conciencia y que somos conciencia. Esta mano, este cuerpo, es la última expresión de la conciencia. Los límites finales de la conciencia producen un campo electromagnético que nosotros llamamos materia. Y cuando te das cuenta de eso, todo es maleable. El problema es que lo que no nos damos cuenta es que la materia, lo que nosotros llamamos materia, es el resultado final de un proceso de concientización de la existencia. Lo que nosotros llamamos materia es el proceso final del Dios que se quería ver a sí mismo, pero él no estaba hecho de nada porque él es todo, él es nada. Él, ella, no hay él o ella. ¿Sí? El Dios quiso verse a sí mismo, quiso existir, quiso conocerse, y esa conciencia divina terminó siendo perceptible a través de un campo de repulsión magnética que es efecto final. Si existe en lo que vos conocés o llamás o percibís como materia, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Ese es el final. Lo que nosotros, y sobre todo si le llamás materia, la terminaste de cagar del todo. Es totalmente fijo, no es mutable. Lo que podés hacer es agarrar pedacitos de esa materia y juntarla con otra materia, tratar de hacer agua de dos gases. ¿Sí? O al revés, agarrar agua y romperlo, pero no estás rompiendo la molécula de oxígeno, estás juntando, estás algorítmicamente, un algoritmo es un proceso de operaciones, sean matemáticas, físicas o lo que sea, que dan un resultado final. Nosotros tenemos una capacidad de interpretación algorítmica de la realidad que es tan impactante, tan increíblemente sofisticada, que pensamos que existimos. Y pensamos
que todo esto existe. Y no es que no exista, porque tiene color, se puede tocar, pero solo lo puede tocar y tiene color y lo puede percibir aquel que está en el mismo estado final de manifestación. El chamán es el que se da cuenta que nada se puede hacer desde el mundo físico. Cuando a mí lo vio este señor les cuento qué fue la verificación que yo tuve en el retiro. Hubo una persona que espero que se dé cuenta que ya se curó de una enfermedad que tenía. Pero la realidad del por qué se curó a ver cómo decirlo. La verdad, como decimos en Argentina, me chupa un huevo si piensan que mi comentario es egocéntrico. La razón por la cual la persona se curó es porque cuando me dijo de qué estaba enferma, me di cuenta de que en mi universo esa persona está enferma y entonces es mi culpa. Porque, ¿qué le voy a explicar de leyes de causa y efecto, biodecodificación, esto, lo otro? No, vino a mi vida a decirme, vine al retiro que está dentro de tu vida, de tu percepción de la realidad, porque estoy enferma. Entonces, en mi realidad, esta persona, si está enferma, tiene que ser mi culpa, porque la realidad en la que yo vivo es el producto final de mi interacción constante con el origen, porque yo soy el origen. Hay un lugar en donde yo soy el origen, donde soy nada, donde soy todo. Hay un lugar en donde yo soy todo sin cualidades. A ver si se entiende esto. Hay un lugar que es el lugar a donde vas cuando venís a un retiro one. De lo que se trata es que pases un ratito por ese lugar en donde nada, pero esa nada es todo. Y nadie te lo puede discutir que es todo, porque cuando estuviste ahí y lo sentís, sabés que vos sos eso y que eso es lo único que existe en todo el universo. O sea que vos estás ahí siempre. Yo no sé si eso que llaman, entre comillas, mente o el cerebro humano no es un dispositivo que nosotros creamos. O sea, a ver si se entiende. Esa mente algorítmica, porque no creo que sea el cerebro físico, porque el cerebro físico tiene que ser parte también del producto final. Pero eso que llamamos mente está constantemente interactuando con el origen, y el origen tiene infinita, no le querés llamar el origen, no le querés llamar Dios, llamale, ¿cómo se dice? Quantic field, el campo cuántico, llámalo como le quieras llamar, pero hay una esencia en donde está todo lo que alguna vez puede pasar, todo lo que alguna vez puede existir, todo lo que es está ahí, pero ahí no es, ahí no tiene cualidades, solo es en los extremos respecto a nuestra capacidad de percibir la realidad, solo es esta mentira en la que nosotros vivimos. Entonces vos podés ponerte a biodecodificar y a tratar de manipular los pedacitos de la enfermedad o del...
Les cuento lo que me pasó a mí. Lo que yo tenía en el pecho dos bultitos que en principio parecían que se habían originado como de un granito que tenía un pelito encarnado, que cuando saqué el pelito eh, se puso como feo, o sea, empezó como a supurar y qué sé yo. Y lo tuve durante bastante tiempo. Me empezó como en the back of my mind, como que a preocuparme, che, ¿no será algo que puede terminar siendo algo malo? ¿Sí? Y decía, no puede ser nada, es una boludez. Pero de vez en cuando decía, pero ya pasó un mes, 2 meses y no se me va. Y lo apretaba y cada vez que lo apretaba supuraba otra vez. Cosa rara. Cuando esta señora me dijo, hacé un experimento con vos mismo, algo que sea una comprobación de eso que estás tratando de alcanzar, de conseguir. Cuando entendí el cómo, inmediatamente me toqué, o sea, lo pensé, no es que lo pensé, no hay pensamiento, porque el pensamiento es una parte del, del estado final de la conciencia. Me toqué y no estaba. Y sé exactamente en dónde está. Pero fue, o sea, tocarme y no encontrarlo. Y cuando no lo encontré, dudé y dije, tiene que estar en otro lado. Y la segunda vez que me toqué, estaba. Y después me puse a pensar, no, la primera vez que me toqué en el lugar en donde estaba. No es que le erré, pero mientras entendía que podía no estar de un segundo para el otro, no estaba. Pero cuando me fui a tocar, la segunda vez, sí estaba. ¿Sí? Y me fui a dormir y dije, qué boludo, qué ganas de crearme esta duda. Pero al día siguiente me desperté y no estaba. Y no está. ¿Mm? Pero también estuvo buenísimo ver en qué mismo instante el cerebro puede, a donde se conecta, esa biblioteca que en algún momento les conté que experimenté, se ve que es como una especie de red, eh, es como una interfase que hay entre, es casi como un sistema de calles en una ciudad para llegar a distintas materias primas, llamémosle así, potencialidades de lo que puede llegar a existir. Pero lo que puede llegar a existir es infinito. Si lo pueden visualizar, esto sobre todo para los que estuvieron en esa luz blanca, los que han estado, y los que no han estado en un retiro, déjense de joder y la próxima vez que vean que se anuncia uno, así tengan que viajar a la mitad del mundo para llegar, cruzar el mundo para llegar a hacerlo, háganlo. ¿Sí? Es increíble. A ver, hacemos retiros todo el tiempo y en distintos lugares del mundo y demás, y, y vamos a un retiro y hay gente que entiende, y el que entiende viene de miles y miles de kilómetros. Y después tenemos gente que nos escriben, ay, me enteré que van a venir a México. ¿Cuándo vienen al 954 de la calle Independencia? La puta que te parió, o sea, te estamos yendo a tu país, a dos ciudades distintas, y porque tenés que viajar 50 kilómetros, no vas a ir al retiro. O sea, entiéndanlo que si tienen la posibilidad de hacerlo, es una comprobación de qué va esta existencia, que es muy valiosa para tenerla como puntapié inicial al entendimiento que tiene que venir después. Eh, como yo lo percibo hoy,
si tuviera que ponerle una secuencia física, por decirlo de alguna forma, a ver si se lo imaginan, este es el origen. El origen de esta luz blanca que no es nada, pero es todo, y que de la única forma que pueden saber a qué me estoy refiriendo es si alguna vez lo experimentan. ¿Sí? Ser, ¿se acuerdan cuando estudiaban Kabbalah y les decían, no, no, Dios no existe? Según la Kabbalah, lo que existe es Aor Ein Sof, la luz infinita. Bueno, un día dejamos de dar clases de Kabbalah y abrimos un espacio donde en lugar de enseñarte Kabbalah y hablarte de las cualidades bondadosas de la luz infinita, te decimos, vení, tocala, sentila, sé la luz infinita, sabé cómo se siente ser eso. Ok, bueno, listo. Para los que ya saben a qué me refiero, imagínense ese núcleo infinito en inteligencia, infinito en posibilidades, como, imagínenselo como si eso fuera el centro, luego hay una mente que es la que piensa, que somos nosotros, que somos ese infinito, pero que para lograr finalmente la manifestación suficiente como para que podamos conocer fehacientemente toda nuestra capacidad manifestadora, ¿sí? Producimos una cosa que se llama conciencia. Y esa conciencia, esa conciencia en sus extremidades finales se ve con la realidad que nosotros llamamos materia. Pero es un pensamiento, no es algo fijo. Si lo tratás de cambiar desde lo que le llamamos materia, es tarde, es demasiado tarde, no hay nada que se pueda hacer para cambiar lo físico, porque es el final de un proceso de concientización del infinito que somos. Olvídense de la palabra materialización. Nos mintieron, nos mentimos con la mente, nos mentís a nosotros mismos porque queríamos ser. Entonces, y, y no somos los únicos que nos estamos mintiendo. Los Anunnakis se están mintiendo y los pleyadianos se están mintiendo y todos los de todas las posibles densidades, dimensiones y todos somos ese ser infinito que está explorando toda posible potencialidad de existencia, ¿sí? En terrestres, extraterrestres, pero nosotros, y sé que esto va a sonar raro, pero créanme que lo digo con una absoluta convicción, nosotros somos especiales, porque vivimos en una pequeña sección de la conciencia donde esto que yo les estoy diciendo no hay forma de que ustedes lo puedan saber por seguro. Acá hay libre albedrío. Acá hay, que en realidad es una ilusión, no existe el libre albedrío. Es mentira, es todo parte de la mentira. Acá alguien puede tener fe, entender que todo lo que ve, lo que siente, lo que percibe, los Anunnakis, los reptilianos, los pleyadianos, la guerra intergaláctica, todo, ¿sí? La vacuna, el COVID, la quinta dimensión, todo soy yo.
Y si está en mi realidad y está roto, es mi culpa. Y hay una metaposición en donde uno puede pararse, donde no hay nada que explicarle al otro, donde no hay nada que hay solo que aceptar. Vieron que todos los extraterrestres que nos vienen a hablar en las canalizaciones y todos nos dicen, acéptense, acepten. ¿Aceptar qué? Que soy morocho, que no soy tan alto como quería, que nací en Argentina y no en Suiza, que, o sea, ¿qué tengo que aceptar? Tengo que aceptar, no se trata de aceptarme, de aceptar el personaje, la mentira que creí, que creí, ¿sí? Lo que tengo que aceptar es que todo lo que pasa en mi campo de percepción lo estoy construyendo yo. Un montón de gente viendo la pantalla, escuchando esto y diciendo, es más, lo que tengo que aceptar es que si ustedes no entienden lo que estoy yo diciendo, es porque yo todavía quiero que no lo entiendan. Quiero que alguno de ustedes no lo entiendan para que, no sé, porque me debe gustar mucho dar clases y aunque digo, uy, otra vez tengo que, el miércoles tengo que dar clase, tengo que preparar una clase y todo eso, debe ser que me gusta lo suficiente, necesito gente que no entienda en la primera clase para que puedan estar ahí. Es mi juego. El chamán es el tipo que se da cuenta, le viene un tipo y le dice, mira, tengo 25 años y estoy repleto de tumores. Y el tipo dice, ay, la puta que lo parió. Yo construí un tipo que tiene toda la posibilidad de tener una vida extraordinaria y se la pasa dentro de un hospital. Bueno, discúlpame, lo siento, ya lo cambio. ¿Cuándo lo cambio? Ahora. No hay ningún proceso necesario. Los procesos no se dan en el mundo físico. Están los procesos inventados en el mundo físico para poder percibir el tiempo. Pero el único momento es ahora en donde yo me doy cuenta que todo lo que está pasando es mi culpa. Y cuando, ¿cómo lo cambio? Según lo que, claro, cuando se te aparece una persona enferma y es alguien conocido, eh, o es más, es más, es una culpa más pesada. Eh, pero es eso, es, por lo menos en mi universo no vas a estar enfermo. Si vos tenés tus datos familiares y querés decodificarte para poder echarle la culpa a no sé quién y hacerlo ese, bueno, está bien, después eso es un problema tuyo. Pero mientras estás en mi campo visual, en mi realidad, y sos parte de mi realidad, y me venís a decir que estás enfermo, es mi culpa. Soy el único responsable. ¿Y cómo lo cambio? Viéndolo distinto, deseándolo distinto, asumiendo, aceptando que lo que es porque yo lo hice. Porque solo desde la aceptación de que es mi culpa, yo lo hice, soy el único responsable, lo puedo cambiar. Y no es algo, y no te tengo que decir, toma esto o haz tal acto de psicomagia todo eso otro sí sirve para que si la persona está interesada en hacer uno de estos procesos que se hace acá cuando uno quiere conocerse a sí mismo en las buenas y en las malas. Pero si me venís a decir a mí que te ayude porque estás enfermo, lo que yo tengo que hacer es asumir mi culpa. Tengo que aceptar que si estás en mi universo y estás enfermo, es porque yo lo pensé mal, o por descuido no te fabriqué
sano. Y cuando lo ves de esta forma, entendés que la mente, el que piensa, si cree que puede hacer algo en el final de un proceso, cuando ya todo está terminado, es como, digo, mira, vamos a construir una casa. Bueno, ¿cómo? Así, toma, los planos. La terminaste de construir y decís, uy, no me gusta. Hay que demoler, o sea, la casa terminada es el fin del proceso. Había que hacer los cambios en los planos, había que pensarlo mejor antes de empezar a construir. O sea, así de tonto como pensar que, bueno, no, prefiero que la casa tenga otra forma. No, ya la construimos. Bueno, la realidad física es el proceso final. El tipo enfermo no se puede hacer nada. Sí, se puede hacer todas estas técnicas y estas cosas que hicimos que requieren de procesos y de sufrimiento y de esto y del otro, lo que sea. Pero en el momento que te das cuenta que hay una suprainstancia donde vos sos el creador, pero no es algo que hay que creerlo. Lo ves o no lo ves, lo sentís o no lo sentís. Te acordás o no que estás conectado todo el tiempo a la fuente y que esa fuente tiene infinita capacidad de producir lo que sea, y si está en tu mundo, es lo que vos hiciste con la materia prima que sos para conocerte y para verte. Si no te gusta, volvé a ponerte en la posición de materia prima y, y velo distinto, y ya es distinto, no esperes nada. No esperes nada. Si estás esperando que haya un proceso de por medio, nunca vieron a los curanderos esos que hay muchos que son, como decimos en Argentina, chantas, pero han habido grandes curanderos famosos en Argentina, en Córdoba, donde yo vivía, había un señor que se llamaba Jaime Press, en Carlos Paz, que yo lo vi con mis propios ojos. El tipo operaba con las manos, curaba a gente que venían con una cirrosis en el hígado y después se iban y se hacían un estudio médico y ya no lo tenían. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Nada, se ve que el tipo se había dado cuenta que la gente que le llegaba era porque era su culpa, entonces lo pensaba distinto y el tipo se iba con un hígado nuevo. Veo sus caras y no sé qué más quieren que les diga. No hay nada más que decir. Hay que ver si podemos entender que todo el tiempo estamos conectados a la fuente, creando la realidad que nos rodea todo el tiempo. Ahora es cuántico, es cómo lo ves, es ahora, no hay necesidad de procesos de por medio. Estamos todo el tiempo conectados a la fuente y nuestra mente fabrica lo único que podría, les da una pregunta simple, ¿podría la mente fabricar materia? Tanto que nos vendieron mente sobre materia. La mente no puede fabricar materia, no tiene manitos para hacer cosas. La mente solo puede pensar. Esto en donde estamos imbuidos, que llamamos realidad, esta es la conciencia. Y sí hay una conciencia colectiva. Mi ciudad es la conciencia colectiva de la mezcla de la realidad es la conciencia colectiva. Eso que ves como realidad
así está la conciencia del gran ser. No, pero es porque hay gente que somos más conscientes. No, deja, no, o sea, hay una infinidad de universos en los que podés vivir. En tu misma ciudad, en tu mismo... Y, y se trata de darse cuenta y de acordarse todo el tiempo, porque lo que pasa es que ni siquiera fue en un pasado. Utilizamos el poderío de esta mente que somos para crear una conciencia que no nos deje ver quiénes somos, porque eh, queríamos ser. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Eh, y lo que hicimos fue esta mentira, este, esta gran mentira en donde queremos ser salvadores, entonces creamos personas con traumas que vengan a nuestros retiros para que nosotros los salvemos. Eh, para los que saben qué es lo que ocurre en un retiro one, eh, la otra experiencia que tuve este fin de semana, que terminó siendo así como una iniciación muy interesante porque fue la misma sensación que tuve con otras personas que sé que, que tuvieron esa activación que yo le llamaba chamánica, pero en realidad lo que es una caída de velo. Eh, ahora, ahora sigo con eso, pero el milagro de una sanación, el milagro de una... Eso que llamamos milagro es quitar la mentira, porque todo es perfecto, solo que está mentido con la mente, está mentido de cáncer o de esto, de lo otro. No hay un milagro, no es que el tipo que lo puede hacer, y no digo que yo lo pueda, yo apenas pude, pero yo no soy un sanador, yo soy, o por lo menos como lo que me identifico, es un maestro, entonces no puedo evitar no contarlo apenas lo he vivido, porque, y no sé qué tan bien lo sé hacer a eso, porque solo me pasó 2 o 3 veces. Eh, pero una de las cosas que sucedió en el retiro este es que vino una persona a ser parte de esa experiencia de encontrarse a sí mismo en el infinito. Y, y yo por lo general eh, acostumbro a agarrar a las personas del codo, del brazo, del codo con mi mano izquierda y lo sostengo un ratito antes de empezar la ceremonia. Cuando estaba sosteniendo a esta persona, empecé a sentir que no iba a ser necesario hacer la ceremonia, que esta persona iba a poder experimentar esa experiencia solo porque yo lo tuviera del brazo. Y lo empecé a pensar de esa forma. Después me di cuenta que hacer una cosa así es casi la persona está en tu campo de existencia. Entonces, eh, lo que sea que le pasa, o lo que sea que pasa en ese momento, es tu responsabilidad porque es tu realidad. ¿Sí? No digo de que no hayan multiversos y que no hayan gente y que interactúen los universos de cada quien, pero en el momento que vos me pones a mí como responsable, yo puedo hacer lo que sea de esa realidad si es mi realidad. Y
fue muy interesante porque empecé a sentir eso, de que no tenía que hacer nada, que solo sostenerlo en el brazo para que no se caiga al piso, y lo estaba sosteniendo y empecé a sentir lo que yo siento siempre cuando una persona está entrando en esa experiencia. Y de repente se cortó. Entonces hicimos una ceremonia como las hacemos siempre. Y un par de horas después, hablando con esta persona que tuvo una experiencia extremadamente intensa y reveladora y así muy, que por cierto, la categoría de chamán, entre comillas, que yo vi que se activó en esta persona no es la de un curador, de un sanador. Es la misma energía, pero es la de un hacedor, o sea, es para otra función. Eh, pero después, un par de horas más tarde, cuando le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te fue todo? Me dice, me pasó algo increíble. Cuando, antes de que empezara la ceremonia, mientras me sostenía el brazo, empecé a desintegrarme y empecé a ver cómo se rompía todo mi cuerpo en hexágonos así, y empecé a volar por todo el campo, el lugar en donde estábamos, y de repente acordé que la ceremonia no había empezado, y ahí volví. ¿Sí? Hay interacción de los universos. Yo también sentí de golpe, dije, no, no, no. En el momento pensé, bueno, me lo flasheé, porque como uno está, han pasado ya muchas ceremonias y uno está como en esa vibra y empieza a sentir cosas, entonces dije, bueno, me lo imaginé que eso estaba pasando. Pero después el tipo, un par de horas después, cuando me cuenta su experiencia, me cuenta que le estaba pasando eso. ¿Sí? Pero ¿qué dijo la mentira, tu mente? No, no, esto no es posible si no se hizo el ritual. Ah, eh, tenía muchos más argumentos preparados para tratar de justificar y me doy cuenta que no es algo que se puede justificar intelectualmente. Es un orden constante de absoluta y constante conexión con ese campo cuántico o con, yo le llamo el creador infinito, Dios, o eh, como sea que cada quien le quiera llamar, la mente esta, el que piensa, es parte de eso, y este cerebro que tenemos se autoproduce a sí mismo materialmente, pero no es materia, es lo único que el cerebro puede producir, es un pensamiento, pero es una conciencia, no es un pensamiento aleatorio. Los pensamientos aleatorios, esos que tenemos, parece que son una especie de parásitos de la conciencia. Son como pequeños retazos de la conciencia que quedan sueltos y como todavía no se han podido incorporar a la cristalización que nosotros llamamos materia. Pero la parte importante de entender es que lo que nosotros le llamamos realidad física es inalterable. Sí, se altera agarrando pedacitos y juntándolos con otros pedacitos y fabricando nuevos materiales y haciendo procesos. Agarras tierra y agua y haces ladrillitos, y con esos ladrillitos haces una casa o un edificio de 500 pisos, no importa. Es todo solo lidiar con un efecto, pero de lo que se trata, el darse cuenta, es darse cuenta que es una mentira y que lo que dicta esa conciencia que nosotros llamamos materia, somos nosotros desde un lugar, no sé cómo expresarlo, pero desde un lugar que es el creador de hasta nuestro propio cuerpo, del propio cerebro que es el que va a ser capaz de percibir el cambio que va a ocurrir.
y solo se hace ahora. Eh, Estoy pensando. No, no, claro, no, no, no es posible. No es posible que lo pueda hacer como una demostración porque estoy pensando en que si lo puedo demostrar. Bueno, eh, me pregunto si la persona que se curó por completo en el retiro lo sabe o no. Eh, Me entretengo viendo sus caras, porque, eh, porque sé que hay muchas de estas caras que, que están al borde de darse cuenta que lo que acabo de decir no hay que entenderlo, porque entender es parte de la mentira. Eh, Solo recuérdenlo, que va a haber un momento en el que van a poder confirmarlo porque se van a animar a hacerlo. Eh, Porque eh, además están ocurriendo cosas a nivel conectividad. Estoy pasando, pasando pantallas y veo caras que me recuerdan cosas. Te estoy viendo, Enrique. Eh, Quiero que sepas que ese mensaje que me mandaste, contándome lo que les pasó, ese es el camino. Ese es el camino. Es un camino silencioso, sin nada que entender, sin nada que hacer. Es solo aceptar. Eh, y en esa aceptación del otro como hermano, como parte tuya, está el poder de hacer lo que sea con este juego. Uh, Respetando al que no quiere ser intervenido, por supuesto, ¿no? Pero mientras tanto, a veces hay que dar una mano. Eh, y en realidad tampoco es cierto, no hay que dar ninguna mano. Lo que pasa es que nos fabricamos eh, sujetos de recepción para poder ver lo que somos capaces de dar. Eh, y te lo estás dando a vos mismo.
Eh, nada, solo tenemos que empezar a juntarnos más, a, a- a vivir una realidad donde no tengamos que pensar que para juntarnos con gente tenemos que ir a trabajar 8 horas a una oficina o una fábrica para fabricar cosas que nadie necesita. Ah, qué, qué divertido que es cuánto decidimos equivocarnos para, para que sea una hazaña, una odisea volver a eje. Pero todo nuestro producto. Eh, y bueno, nada, nos encanta. Nos encanta, eh, nos encanta cuando lo descubrimos y nos encanta cuando no lo entendemos también. Eh, porque a eso vinimos, a- solo a experimentar. Así que bueno. eh, ojalá todos lo veamos pronto, eh, porque, porque se pone bueno el juego cuando lo ves. Solo empiecen a pensar por la práctica misma, solo el recordar que, que eso que tenés en la mano no es un teléfono, es conciencia, que eso que tenés, eso que ves, Lucy, es, es tu imaginación. Imagina mejor. Ah, bueno, eh, creo que agregar cualquier otra cosa sería solo quitarle, quitarle efecto al sentir. Así que los dejo hasta la próxima vez que nos sintamos. Muchísimas, muchísimas gracias.